¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre opciones, sobre Galicia y sobre cómo gestionar algunas estrategias. Y bueno, aprovechar este ejercicio que fue un poco inusual para lo que estamos acostumbrados y bueno, analizar un poco esa situación. Por un lado, ¿por qué digo inusual? Porque la volatilidad está alta, la volatilidad tanto de los calls como de los puts en relación a su histórico está alta y no hay ningún evento binario que justifique esto, no hay ninguna elección ni nada. Tampoco está tan alta como en esos momentos, pero está históricamente alta. Lo que estoy usando, lo que voy a usar, bueno, es nuestra plataforma, en donde, bueno, acá tengo diferentes datos. Hoy cerró 0,43 abajo Galicia. Y acá tenemos el histórico de volatilidades, ¿no? Tanto la implícita, la de los calls, la de los puts. Lo que vemos es que, como decía recién, que está históricamente alta. La de los puts está un poco más dentro del promedio, pero la de los calls no. Esto genera un arbitraje, o sea que genera un desarbitraje que se puede aprovechar haciendo un montón de operaciones que capturan este arbitraje o este desarbitraje, ¿no? Cuando uno dice que algo está caro o que algo está barato, o yo digo, ¿no? En ese sentido me voy a referir a la relación entre las variables. Ustedes saben que un call, un put y el activo subyacente tienen una relación. Podemos calcular esa relación a través del modelo de Black-Scholes, a través del modelo de put-call parity, lo que sea, lo que significa que si no hay una relación entre esas tres variables o esa relación se rompe, nosotros podemos aprovecharlo y básicamente ganar dinero. Muchos se acercan a las opciones y entienden las opciones como la forma de comprar papeles baratos o de ponerse alcistas o bajistas y siguen viendo a las opciones como un instrumento de dos dimensiones, ¿no? O va para arriba o va para abajo. Las opciones tienen el factor tiempo y eso lo cambia todo. No me voy a meter mucho en la teoría de las opciones porque no nos alcanzaría ni este video ni varios más, para eso está el curso. Lo que sí es importante es, me parece, en base a algunas preguntas que recibí, el tema de los ejercicios, cómo abrir un ejercicio. Ese tipo de cosas es importante porque cuando uno hace la pregunta de cómo puedo abrir un ejercicio o cómo conviene empezar un ejercicio, ¿no? En definitiva, la pregunta esa, lo que uno está diciendo es cómo puedo encontrar una oportunidad en el mercado. Y eso tiene una simple explicación. Falta conocimiento teórico ahí. No es conocimiento práctico el que falta. Seguramente también, porque si no hay teoría es muy difícil que uno pueda asimilar la práctica. Pero ahí está faltando conocimiento teórico. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos cursos o muchos libros que son informativos, pero no forman. Entonces, ¿qué sucede con eso? Uno aprende estrategias, ¿no? Entonces, vos, por ejemplo, aprendiste qué es un bull spread, qué es una mariposa, ¿no? Entonces, esa información la tenés. Haciendo una analogía es como saber para qué sirve un martillo o dónde está el martillo, qué es un destornillador, ¿no? Pero después, cuando ves el mercado, no sabes qué aplicar y por qué lo vas a aplicar. Y eso es porque falta conocimiento teórico. Cuando la lógica para operar opciones y para operar cualquier instrumento en el mercado, pero la lógica es, uno ve el mercado, detecta oportunidades y después utiliza las opciones y las estrategias en opciones para capturar esas oportunidades. Como yo decía, por ejemplo, recién, ¿no? Tenemos volatilidad de calls alta, volatilidad de puts más baja, acá tenemos 13 puntos de diferencia entre lo que cotizan los calls y lo que cotizan los puts, y acá hay una estrategia que me va a ayudar a capturar esto, ¿no? O hay varias. Yo tengo que elegir cuál es la mejor. Y ahí sí entra en juego mi forma de ver, o sea, qué creo yo que va a pasar con el mercado. Pero no importa, más allá de lo que yo crea, hay dos o tres estrategias que van a funcionar seguro acá. Tengo una libre de riesgo, tengo otra que se va a beneficiar. A ver si puedo abrir alguna. Voy a mirar porque no me acuerdo si las tengo, pero pues debo tener algunas por acá. Por ejemplo, esta es una estrategia que pasé los otros días, ¿no? Esta es una estrategia que se beneficia de esta situación. Tal es así que es una estrategia que podemos decir que es alcista, por más que gana en todo momento, pero y hoy el mercado bajó y igualmente está ganando, ¿no?
Este es el tipo de estrategias que yo digo que se pueden utilizar y que son aprovechables. Ahora, para hacer esta estrategia no es un juego de ensayo y error. Voy a probar con el simulador, porque no terminás nunca. Esto es como decir, voy a probar tablero de ajedrez, voy a probar jugada. No va a terminar nunca. Tenés millones de posibilidades. Y lo que te va a pasar es que vas a terminar con cualquiera. O sea, haciendo cualquier operación. Y además te vas a cansar muchísimo. Esto vos te das cuenta en un paneo de mercado, en 10 minutos te das cuenta qué es lo que hay que hacer. Pero claro, para eso necesitas una teoría sólida. No estoy hablando de hablar en marciano, hacerse la paja mental, porque eso ya es el otro extremo. Cuando uno dice, voy a vender una sintética. Entonces estás haciendo K del sin, del doble. No, pero tú dices no. Una sintética. Los yankees le van a decir risk reversal, eso es lo mismo. Y nosotros le decimos sintética. Pero hay que entender que risk reversal es lo mismo. Eso es importante saberlo porque en el mundo se utilizan generalmente los términos en inglés. Por un tema de lenguaje, como todo en la vida. Si no, uno termina hablando solo. O con los 3 amigos que tiene acá, pero después no puede leer nada o todo cuesta más entenderlo. Risk reversal, ¿qué es? Es una estrategia donde vendemos una sintética y compramos el papel, ¿no? Entonces ahí tenemos una estrategia libre de riesgo. Si venimos acá, sintéticas, y acá tenemos esa operación, la podríamos hacer. Se ajustó mucho, antes estaba mucho más alta, lo estoy mirando ahora, ¿no? De hecho, durante el día se ajustó, porque hoy estaba 140 contra 47, que es el costo financiero, son 100 pesos gratis en 9 días, o sea, 100 pesos, sin riesgo en 9 días, que es lo que falta para el vencimiento. Se dio que hoy esos 100 pesos se capturaron en el día. Y por ahí lo estoy pasando muy rápido esto. ¿Qué significa eso? Significa que hoy a la mañana vos vendías una sintética, es decir, comprabas un put y vendías un call a 140 pesos. Y al cierre lo recomprabas a 80, o sea, son 60 pesos. Si eso lo multiplicás por, no sé, 100 lotes, estás hablando que son 600.000 pesos, ¿no? Lo vamos a poner acá. 600.000 pesos. Entonces, lo hacías por 200 lotes, 1.200.000. No nos vamos a volver locos haciendo los cálculos, no tiene sentido. 100, 200 lotes es algo que se puede hacer. A veces más fácil, a veces más difícil. Pero ahí está la diferencia. O sea, a ver, vos estás mirando este video ahora. La pregunta, o lo que uno tiene que analizar es, esa oportunidad, si tenías, lo podés hacer vos en un Excel, o podés tener nuestra plataforma. Ahora están cerradas las suscripciones, pero en marzo se abren. Pero vos tenés la plataforma, lo veías, lo hacías y al final del día ganaste 600.000. Para eso tenés que saber lo que estás haciendo. Entonces, vos qué tenés que conocer. Tenés que saber que cuando ves el mercado con una determinada característica, tenés que entender el mercado, lo que estás viendo, y entender las estrategias, saber para qué sirve cada una. Y después es juntarlas. O sea, ahí es sencillo. Cuando vos sabes eso, no vas a preguntar más cómo abro un ejercicio, me conviene cerrar, me conviene seguir. A veces la gente confunde lo que es la teoría con la experiencia. La experiencia es otra cosa. Te pongo un ejemplo. Haces una pizza. Yo lo puse en un mail. Digo, che, hacé una pizza. Si vos me decís cómo empiezo, es porque no sabés hacer pizza. Otra cosa es que me digas, no, mirá, yo sé hacer la pizza. Pongo el agua, pongo la levadura. A mí me gusta con, no sé, 3 gramos, al otro le gusta con 5, lo que quieras. Y después, cuando la estoy amasando, no estoy seguro cuál es el momento justo. Esa es la práctica. ¿En qué momento dejo de amasar? ¿O cómo hago para que la masa salga más rápido, con menos esfuerzo? Ese tipo de cosas son la práctica. Lo mismo pasa en las opciones. Si vos no sabés cómo empezar el bollo de la pizza, es porque no sabés cómo hacerla. Entonces lo que tenés que hacer es leer la receta, ni más ni menos. Lo bueno de esto es que hay un método y que hace años que se hace y hay gente que ya lo sabe. Por eso hay gente que gana consistentemente y gente que no. Habiendo dicho eso, vamos a ir a una de las estrategias que por ahí son las más bastardeadas que hay y que a mí son las que más me gustan. Yo generalmente tiendo a hacer cunas o strangles, que es lo mismo, o spreads o venta de opciones. Generalmente hay gente, yo no distingo entre compradores y vendedores de opciones, distingo entre buenos operadores y malos. Hay momentos que son para comprar y momentos que son para vender.
Y después cada uno tiene su estilo. Hay gente que se siente más cómoda comprando y gente que se siente más cómoda vendiendo. Hay gente que tiene un estilo en donde lo que quiere es ganar mucho cuando tiene razón, mucho en relación a su cuenta, ¿no? Y hay gente como yo, que tengo otro estilo, que es ganar de forma consistente, sin mayores sobresaltos. Entonces, voy a ganar siempre menos, no voy a pegar un batacazo, yo ya lo sé, es mi estilo, pero voy a buscar que todos los meses terminar ganando, todos los ejercicios terminar arriba. Y para eso voy a trabajar todos los días para lograr eso. Entonces voy a poner, en este caso voy a hacer autorreferencial y voy a poner algún ejemplo. Y acá tengo mi ayuda a memoria con las preguntas que me fueron haciendo para poder... Entonces, primero dijimos que lo que veíamos era esta volatilidad y vimos una estrategia, por ejemplo, para aprovechar esto. Y ahora esto nos va a llevar a otro análisis. ¿Qué significa que que esté esta volatilidad de esta manera? Si vemos lo que significa básicamente que el mercado está pagando más por calls. ¿Significa que esto va a hacer que el mercado vaya para arriba? No, significa que el mercado cree que va a ir para arriba. O los compradores agresivos creen que puede ir para arriba. Sí, porque hay alguien que está pagando determinado precio que cuando lo llevamos a la volatilidad es alta, ¿no? Hay alguien que está dispuesto a pagar. ¿Tiene razón? No, por lo menos hasta ahora no la viene teniendo. Por eso la volatilidad no tiene nada que ver con la dirección del precio. Son dos cosas diferentes. La volatilidad es el sentimiento del mercado y el mercado se equivoca. Y justamente en que el mercado se equivoque está la ganancia del trader. Porque si el mercado tuviese razón, nosotros no tendríamos razón de ser, o sea, no tendríamos forma de operar. Si el mercado cree que va a subir el papel y está dispuesto a pagar más y nosotros vendemos y el mercado efectivamente tiene razón y sube, vamos a estar complicados. Nosotros justamente ¿dónde ganamos? Donde el mercado se equivoca. Cuando me refiero al mercado me refiero en general, a los que no están haciendo lo que hacemos nosotros. Por eso es que uno tiene que, por eso es que esta actividad es más difícil, o es difícil. ¿Por qué? Y porque tenemos que estar comparando lo que el mercado ve contra lo que nosotros vemos y capturar consistentemente esas ventajas. El que no entiende esto, que no entiende cómo capturar esas ventajas, va a perder plata. Por ejemplo, hoy los puts de las opciones, vamos a poner a actualizar esto, a la mañana valían en algunas opciones 220, después valían 125, 120, 100 y después volvieron a subir, ¿no? Entonces, el que aprovechó ese movimiento, y cuando digo aprovechó es porque la volatilidad se fue hasta el 70% y aprovechó esos movimientos, ganó dinero. Una estrategia, por ejemplo, esta cuna, ejemplo, ¿no? Vamos a usar esta cuna. Esta es una cuna. Yo tengo una estrategia que ya se fue cerrando. Yo generalmente las estrategias las vendidas las suelo cerrar en algún momento cuando faltan 20, 25 días. No me suelo quedar vendido. En algún caso me puedo quedar vendido, como este ejercicio que me quedé bastante más vendido porque la volatilidad era muy alta y eso nos permite estar vendidos más tiempo. ¿Por qué? Porque queda más dinero por ganar y falta menos tiempo. Con lo cual cada día tiene un valor más alto y hay un incentivo para quedarse. Sobre todo si uno tiene una cuna o está bien con buen margen para cada uno de los lados. Si miramos el gráfico de la acción de Galicia, esto, aclaro, sirve para cualquier mercado. Yo me voy a enfocar en Galicia porque se dan estas cuestiones particulares que tienen que ver con la experiencia o la parte práctica del papel más allá de la teoría. Si nosotros miramos la acción, esta cuna que yo tengo ahí, que tengo acá, antes estaba en la zona de 8600, por ahí arriba. Lo que yo fui haciendo es ajustándola. Y lo que voy a explicar acá, o intentar explicar, es cómo la voy ajustando yo para que lo tomen, o que lo tomen o si les sirve. Cada uno tiene su método. Yo creía que en algún momento esto podía estar en 8600 y esta cuna la fui bajando y bajando y bajando. ¿Cómo hago para ir bajando la cuna sin que sufra o que sufra lo menos posible? Hay algunas cuestiones que son claves. Primero, entender la curva de volatilidades, o sea, qué es lo que está pasando con la volatilidad.
Y por otro lado, hay una ventaja cuando la volatilidad es alta. El rolear una posición es barato, o nos sale más barato que si fuese baja. Y voy a poner un ejemplo. Y por otro lado, es más barato rolear hacia abajo que hacia arriba. Esas son las claves que necesitamos conocer. ¿Es siempre así? No, no es siempre así. Si entendemos la teoría, vamos a saber en qué momentos eso es así. Para explicar la teoría está el curso, no está este video, porque si no sería larguísimo. Pero igualmente yo voy a dar algunas ideas de esto, cómo funciona. Cuando nosotros tenemos volatilidad baja, por ejemplo, si nosotros tenemos que rolear una spread hacia abajo, ¿no? Vamos a venir acá a los spreads. Imaginemos que tenemos vendida el strike, tenemos el 6.700, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, vamos a hacer acá una cuna de ejemplo. Vamos a armar una cuna, ¿no? Uy, hice lío por la estrategia. Bueno, vamos a hacer una cuna de ejemplo. Ahí está, cuna de ejemplo. Entonces, vamos a poner que vendimos, por ejemplo, un call 7.500 y un put. Vamos a poner, donde está más o menos el papel, 6.700, ¿no? Y vamos a poner menos 100 de cada uno. Entonces, acá tenemos un delta positivo, ya, porque ¿qué sucede? A medida que baja el papel, baja la acción, nuestro delta va a ser cada vez más positivo, que significa que cuando suba vamos a ganar plata. Cuando suba mucho va a ser negativo, significa que cuando baje vamos a ganar plata. Eso va a ser siempre así en una vendida. Entonces, supongamos que estamos acá y que, de hecho, vamos a ir un poquito más arriba. Vamos a ponerlo acá, porque así nos queda un poco más positivo. Y estamos en la situación donde tenemos que arreglar la cuna, o sea, la queremos balancear. Y acá hago una aclaración, una nota al pie. Lo que no hay que hacer en estos casos es esperar excesivamente que el papel vuelva a donde nosotros queremos. Hay que olvidarse de rezar acá. No consiste en rezar, operar opciones. Y tenemos que ajustar mejor temprano que tarde. Con lo cual, ante la duda, ajustamos. Lo que no tiene que pasar, no recomiendo que suceda, es que estamos en esta posición y nos quedamos esperando a ver si mañana rebota. Porque si mañana se da el día del menos 5%, ya es tarde. Estamos acá. Y eso no nos puede pasar. Porque ahí ya es muy difícil de arreglar. O sea, las cagadas grandes son difíciles de arreglar. Entonces, si nosotros ajustamos acá, vamos a ver qué pasa. Hay que considerar que faltan 9 días. Es muy poco. Falta muy poco. ¿Qué sucede cuando faltan 9 días? Voy a poner un ejemplo. Primero voy a terminar con este concepto. Entonces, siempre hay que ser proactivo. Hay que estar pensando. Uno tiene que pensar de esta forma. Si mañana se da, cada uno tiene su estilo, ¿no? Pero, por ejemplo, si a mí me pasa lo que pasó ayer, por ejemplo. Ayer bajó el mercado 7%. Entonces, yo si el mercado baja 7%, ¿en qué posición quiero estar? Quiero estar en la posición en la que yo puedo tomar una operación alcista, haciendo un lanzamiento cubierto, vendiendo puts, aprovechando esa oportunidad. Yo creo que esas son oportunidades, son movimientos exagerados a la baja. Ese es mi estilo. No, acá no vamos a discutir mi estilo, si es bueno, malo, si hay mejores. No. A lo que voy es, la forma de operar tiene que ser coherente con el estilo. Entonces, si el mercado baja, yo quiero poder tener la posibilidad de vender puts. Para eso, ¿qué me tiene que pasar? Bueno, no tengo que estar complicado con la estrategia, porque si yo tengo un riesgo más alto de lo que quiero, lo que va a pasar cuando el mercado encima baje un 7% es que yo no solo no voy a poder vender puts, sino que voy a tener que salir a cubrir mi estrategia. Y otro problema, supongamos que yo tengo garantías. Acá no es un tema de limitación de plata, es un tema de eficiencia de los recursos y de no equivocarse. Porque por más que yo tenga para garantías, si la estrategia me queda baja el 7% y yo, aunque no tenga que vender puts, vendo igual, ya no tengo más una cuna. Ahora tengo una estrategia totalmente alcista. Entonces se desvirtuó completamente mi estrategia, mi estilo. ¿Y saben lo que va a pasar? Muchas veces va a rebotar y va a salir bien. Y voy a decir que
que tuve huevos, que la aguanté, que la vi, lo que quieran. Pero un día no va a pasar eso, va a bajar. Y ese día dejaron la cuenta o la mitad de la cuenta en una operación. Eso no tiene que pasar. Mi recomendación es que eso lo eviten siempre. Estar vendido es más complejo, es más difícil que estar comprado en este sentido. Pero si uno lo hace bien, generalmente se gana más. Por lo menos para mí, se gana de forma más consistente. El problema es que muchos de los vendidos le agarran el gustito y no respetan esto. Entonces empiezan una operación y terminan en otra operación. Terminan operando la fe, que el papel suba, que rebote, que haga, en vez de operar lo que sucede, lo que se ve. Voy a volver al tema de hay que rolear esta estrategia y vamos a ver cuál es el costo de rolear esta estrategia. Nosotros tenemos que pensar que en este momento, si esto rebota y no hacemos nada, vamos a ganar, acá dice 3.200.000, ¿no? Ese es el mundo ideal. Cada arreglo que hagamos y defensa, vamos a bajar ese número. Es lógico, es esperable, pero no es deseable. O sea, nosotros no queremos que ese número baje, pero va a bajar. Entonces, acá hay un par de variables. ¿Qué va a pasar? O sea, cuánto va a bajar versus el tiempo y cuánto vamos a ganar al final del día. Pero no hay que ser tacaño con eso, porque el no hacer que baje eso o el no ajustar por eso va a costar más caro. Y acá lo que yo decía, faltan 9 días. Y lo voy a poner de esta forma. Si el papel ahora vale 6.970 y baja 70 pesos, nuestro delta va a pasar de 2.000 a 3.000. Ya significa que tenemos que vender, si quisiéramos neutralizar este delta, 1.000 papeles más. Y si baja otros 70 pesos, tenemos que seguir vendiendo papeles, ¿no? Y si lo hacemos bajar, por ejemplo, vamos a hacerlo de 6.970 a 6.770, son 2.500 papeles. ¿Por qué? Porque faltan 9 días. Pero si faltasen, vamos a poner acá, voy a ir al extremo, 70 días. Olvídense del gráfico, estamos mirando el delta. Si faltasen 70, vamos a poner un número más, 33 días, y baja lo mismo, vamos a tener que vender 700 papeles. O sea, estamos hablando de dos mundos totalmente diferentes. 2.500 contra 700. Esto, estoy hablando solamente, tenemos 200 opciones vendidas, ¿no? Contratos vendidos. ¿Qué es lo que sucede? Es como tener un palo, yo digo siempre, ¿no? Un palo de escoba y haciendo equilibrio. Cuanto más tiempo pasa, más peso tiene la punta del palo. Entonces, más movimiento, más volantazos hay que dar. Y eso nos hace perder plata, obviamente. ¿Por qué? Porque los papeles los vendemos abajo y los compramos arriba, o las opciones, es lo mismo. Siempre vamos a vender cuando baja y a comprar cuando sube, porque así es una cuna. Entonces vamos a ver cuál es el costo de gestionar esta cuna hacia abajo, si la tenemos que rolear. Acá lo que hay que pensar es que tenemos la 6.900 vendida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Un spread. Compramos la 6.900 y vendemos, por ejemplo, la 6.700, ¿no? Es este spread de acá. Si tomamos este spread, el costo de este spread es 107 pesos, ¿no? O sea, nos saldría 107 rolear esta posición. Vamos a hacerla acá, a ver si es esto. Pero sería la, ¿qué dijimos? 6.900. Entonces compramos la 6.900, compramos 100, vamos a ir a un ejemplo, ¿no? Y vendemos a 6.700. Y vamos a ver cómo nos queda, a ver si estamos bien. Entonces compramos esta en 230, 237, la vendimos en 230, la compramos en 237 y ahora volvimos a vender en 130, ¿no? Ese es lo que hicimos acá. Y si queremos sacar, esta era la cuna inicialmente, hicimos estas dos operaciones y nos venimos para acá. Ahora, nuestra ganancia máxima bajó.
pasó de 3.200.000 a 2.150.000. Acá roleamos solo la parte de los puts, pero nosotros lo que queremos hacer es rolear toda la cuna. Si no, sí nos va a salir muy caro. Entonces, ¿qué tenemos del otro lado de la cuna? El call de la 7.500. La 7.500, ¿qué hacemos? La teníamos vendida, entonces la compramos, ¿no? Y vendemos la que está abajo. Entonces lo que estamos haciendo es roleando un strike. Ahora, lo que generamos por este call, ¿no? Teníamos el 7.000, no, teníamos el 7.500, estoy haciendo lío. Teníamos esta posición en 7.500 y ahora lo roleamos a 7.300, ¿no? Entonces, esto era 2.150, 2.150.000, ya nos queda 2.520.000. No es los 3 millones que teníamos antes y tampoco los 2 millones, es la mitad, 2.500.000. ¿Qué sucede acá? ¿Cuánto estamos pagando por rolear esta operación? Estamos pagando un poco. Acá lo que nos está pasando es que estamos roleando muy cerca del dinero, ¿no? Por ejemplo, si estuviésemos roleando, vamos a poner, de acá, de la 6.500 a las 6.300, lo que estaríamos pagando acá sería más o menos 40 pesos por este spread. Que de hecho lo podemos hacer así y es más fácil, ¿no? Pero yo para que se entienda bien de dónde surge esto. Entonces, este spread nos cuesta 49 pesos, rolear de la 500 a la 300. Y acá, rolear de la 300 a la 100 nos paga 60 pesos. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede acá? Estos calls, si nosotros roleamos la cuna hacia abajo, incluso vamos a ganar plata, en este caso, si estamos un poco más alejados del dinero. ¿Por qué? Porque vamos a pagar 49 pesos acá o 50 para redondear y vamos a estar cobrando 60 por el spread de los calls. ¿Y por qué pasa esto? ¿Pasa en todos los mercados? No. ¿Pasa en todos los momentos? No. Lo que pasa en este momento es porque, como decimos, la volatilidad está muy alta y está muy alta al lado de los calls. Entonces hay mayor prima del lado de los calls. Un strike de diferencia en los calls vale más que un strike de diferencia en los puts. Y eso hace que si nosotros hacemos spread de crédito en calls, estemos cobrando más que el de débito en puts. Eso es por la volatilidad. Y eso es importante entenderlo, porque si uno no sabe, no entiende cómo funciona la volatilidad, por ahí termina siendo un bull, termina siendo cualquier otra estrategia y no aprovecha esto. Y eso sale caro. No es lo mismo una persona o un trader que tiene una cuna y que la gestiona de esta manera y que encima cada vez que se mueve hacia abajo cobra, a alguien que no lo sabe hacer y que termina pagando un montón porque termina rezando para que el mercado suba, cuando el mercado baja lo agarra contra pedal, después el mercado rebota y se asusta y tiene que salir a comprar, o lo llaman del broker para pedirle garantías. O sea, todos esos errores son evitables. Bueno, por eso estamos en este video, ¿no? La idea es ayudar a evitarlos. Entonces, por eso rolear, en el caso de los calls y de los puts, como en Argentina hay una dinámica en donde la volatilidad de los calls suele ser un poco más alta que la de los puts, el mercado es alcista porque es poco profesional y es poco sofisticado, y ojo, no lo tomen como un acto de soberbia, no, mercado poco no, hay una realidad. El mercado es poco profesional porque hay pocos profesionales. No digo que los que operen no sean profesionales, pero digo, hay pocas instituciones financieras operando en el mercado de opciones. No hay. No tenemos JP Morgan operando. No tenemos ese tipo de algoritmos en donde vos cuando querés comprar un call y pagás un poquito más, te bañan y te sacuden y te venden lo que vos quieras en call porque los tipos es un negocio que es rentable. Andá a hacer lo mismo en el Standard & Poor's y vas a ver lo que pasa. O sea, no tiene límites. Acá podés hacerlo y de hecho dura mucho tiempo eso.
Por eso esas ventajas hay que aprovecharlas y esas ventajas no duran toda la vida. Antes había más ventajas y ahora hay muchas menos. Y en unos años no va a haber ninguna de estas ventajas. Por eso el tiempo vale plata, para mí, ¿no? Para mí y para todos vale plata. Con lo cual, cuanto uno más rápido aprenda esto, mejor. Porque después no va a estar la oportunidad. Y uno termina diciendo, ¿cómo era el mercado antes? Las oportunidades que no aproveché. Y es así. Entonces, ya hablamos de eso. Riesgo de, esto es el costo de rolear la estrategia. Lo mismo pasa en los spreads. Yo estoy hablando de una cuna, ¿no? Esta cuna está descubierta. Podría ser un Aeron Condor, lo que sea. Va a ser lo mismo. Se van roleando los spreads así. ¿Y qué sucede? Esto nos dice, o nos da a entender, que si nosotros tenemos una cuna de estas características, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, bueno, se me escapó. Si nosotros tenemos una cuna de estas características, lo que nos conviene hacer es tener, a ver si podemos, cuando entendemos, digamos, cómo se mueve la volatilidad, nos conviene tener una cuna siempre, no sé si siempre, pero en estos casos desplazada hacia abajo, porque sabemos que es más fácil arreglar la pata de los puts que la de los calls. Si cometemos el error y nosotros hacemos una cuna en esta zona de acá, así como cuando nos movemos hacia abajo, cobramos, incluso cuando no tendríamos que cobrar, tendríamos que pagar, o supongamos que pagamos poco, igualmente es un negocio, cuando se mueve hacia arriba vamos a pagar mucho más, ¿no? Por lo mismo que veíamos antes. Si nosotros venimos acá y tenemos que rolear una estrategia hacia arriba, vamos a estar, por ejemplo, en este caso vamos a estar pagando 74 y cobrando 48. Yo uso siempre, por ejemplo, el precio del offer en los dos, ¿no? Y no uso el de mercado, o sea, no uso ni el peor de los dos ni el mejor de los dos, uso el del medio. Eso está explicado en un video o en un webinar que hice, que creo que es precio y volumen, en donde al final, nada, es la forma más simple de hacerlo y generalmente bastante cercano a la realidad. Entonces, yo pagaría 74 acá y cobraría 48. O sea que acá estoy perdiendo, ¿no? Estoy perdiendo 24. Y después acá tengo, perdón, sí, 24. No, que estoy diciendo. Y acá voy a estar perdiendo. Y acá, por moverme de acá hacia acá, voy a estar ganando 12, ¿no? Con lo cual, esto me cuesta dinero. Y acá lo que hay que pensar es que uno se va a mover 2 o 3 strikes. Entonces, pagamos 74 y cobramos 45 y acá estoy perdiendo 30 puntos, 30 pesos, ¿no? Y por otro lado, si me muevo de acá hacia acá, 3 sería de 49 a 107, vamos a decir que son casi 60 pesos, 57, y estoy pagando por rolear esta cuna. Entonces, digamos, cuando me voy hacia un lado voy a estar cobrando y cuando me voy hacia el otro voy a estar pagando. Voy a estar pagando un poco de más, con lo cual ahí hay que tener cuidado. Por eso, yo prefiero estar defendiendo la cuna hacia abajo que hacia arriba. Además, se da otra situación. Hacia abajo generalmente hay menos corridas. Si bien en los mercados suele haber más miedo hacia abajo, pero suele haber menos corridas en el caso de las opciones que hacia arriba, porque hacia arriba los descubiertos generalmente tienen otros problemas y el mercado local, como decía antes, es muy alcista, entonces sale a pagar enseguida por los calls. Y ya lo vemos en las volatilidades, ¿no? Entonces, después tenemos otro tema. ¿Por qué hacemos esto? ¿O por qué la cuna conviene tenerla, por ejemplo, desfasada o desplazada un poquito hacia este lado? Porque acá tenemos otra ventaja. ¿Qué sucede cuando el precio baja? ¿Qué sucede con los puts? Quedan bajo la par, que es un concepto que básicamente pierden el valor tiempo. No tiene sentido, o sea, no tiene sentido. Sucede.
Y tiene su sentido, pero no sucede en todos los mercados, con lo cual eso puede ser algo que en la práctica es diferente a otros mercados. Cuando el precio baja, el put pierde valor tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este 77, ¿no? El strike vamos a poner el 8278, que por caso es como el mejor para este ejemplo. 8278, vamos a poner que 1355, o vamos a poner directamente el precio de mercado, menos 6970, nos da 1308. El precio, el valor intrínseco de este put es 1308. Entonces, si uno lo puede comprar a 1308, está comprando un put gratis. O sea, está pagando 1308, pero lo único que paga es el costo financiero. Estás comprando un derecho sin costo. Entonces, va a haber más de uno, o sea, cuando esto pierde ese valor tiempo, como lo estamos viendo, que estamos cotizando dentro de la horquilla, que te ejerzan esos puts. Y si te ejercen esos puts, te van a asignar papeles. Y si te asignan papeles y vos podés comprar más put de estos en 1308, vas a tener una estrategia, que no sé si la tengo acá como ejemplo, que es la vamos a hacer de nuevo. Vamos a poner alquiler de calls. Y ahora le voy a mostrar por qué es un alquiler de calls. Dijimos recién, ¿no? Vamos a suponer que nos asigna papeles. 10.000 papeles, ¿no? A 8.278. Y por otro lado, tenemos un put 8.278, que lo compramos, dijimos, a 1.308. Era el número. 1.308, ¿no? Pero eran... compramos este put. Entonces, compramos este put, ¿no? Al precio, o sea, tenemos Galicia, que compramos ahora, tenemos 10.000 papeles y tenemos 100 papeles, 100 calls, perdón, he hecho un boludo. Compramos 100 puts a 1308, que es lo que teníamos. ¿Cuál es el gráfico? Vamos a sacar el resultado teórico y nos queda un gráfico en donde no hay pérdida. Esto es un call sintético. Comprar papel y comprar un put es un call sintético. ¿Cuál es el costo de este call sintético? Es el costo financiero que tiene esto. Acá tenemos el costo al vencimiento, al primer vencimiento. Pero el que nos importa a nosotros es el costo diario, porque esto es una estrategia que la vamos a tener de forma diaria. Por ejemplo, esto es algo que me pasó ayer. Me ejercieron y hoy en la apertura el mercado rebota, y lo que uno tiene en este momento es que cuando el mercado rebotó, yo vendí, por ejemplo, esto pongo el número acá, bueno. No puedo hacer esto que estoy haciendo. Bueno, 6.9. Vamos a hacerlo de nuevo porque hice lío. Esta es la posición y yo lo que hice fue vendí Galicia menos 10.000 en 7.100, por ejemplo, ¿no? Y después vendí estos put que había comprado. De 1305. Bueno, el gráfico queda así raro, pero lo importante es la ganancia realizada. Esto es el alquiler de puts, o el alquiler de call, perdón. En definitiva, esto es lo que uno hace. A ver si está bien lo que estoy haciendo. Está bien. Uno, compré los puts, el mercado rebotó y la ganancia se va a estar dando por el papel. ¿Por qué?
como tenemos una relación de papel y put 1 a 1, el delta va a ser positivo, porque el papel tiene delta igual a 1 y el put va a tener delta mucho menor a 1, y a medida que suba vamos a ganar más por el papel que por los puts siempre. Por eso no hay que tener tanto miedo de que te ejerzan. El problema de que te ejerzan es que tengan muchos papeles y que no puedas hacer esto, que el papel, bueno, si no rebota, ¿qué va a pasar si no rebota? Bueno, el put te va a cubrir todos los papeles, con lo cual no hay mayor riesgo. Entonces, el riesgo es muy limitado y uno puede aprovechar esa estrategia para salir de un problema así. Ahora, ojo, si tenés muchos papeles, puede tener un problema porque te van a ejercer y por ahí no puedes cubrir las garantías, ¿no? Ahí necesitas caución, bueno, ahí tenés que jugar más apalancado. Y hay que ver, depende de tu posición, si lo podés sostener o no. Si no, lo que conviene es, siempre que los puts tienen valor tiempo cercano a cero, es recomprar y listo. Se recompra, se bloquean las opciones y no te pueden ejercer. Bloquear es cuando vos recomprás, le avisás al broker. Dicen, ahora me dijeron que era automático. Yo igualmente sigo avisando, les digo la verdad. Antes había que avisar. Porque ¿qué es lo que avisás? Avisás que ya recompraste, entonces el mercado, cuando entra ese sorteo al final del día, que dicen, bueno, vamos a sortear todos los que ejercieron entre las posiciones vendidas, bueno, a vos te sacan porque ya recompraste. Si no, te vas a encontrar con esta posición sin quererlo. Que al otro día tenés papeles y tenés puts comprados. Y vos en realidad lo que querías era bloquear y netear esa posición. Eso uno lo sabe a las 4 o 5 de la tarde, cuando cierra el mercado. En Estados Unidos es a las 5, una vez que cierra el mercado te avisan lo que te ejercieron y siempre tenés ese desfasaje de un día, o sea, no hay forma de evitarlo. Porque tiene sentido, porque si a vos te avisan antes y después tenés margen, significa que el otro también tiene margen para ejercer, o sea, siempre es como que es una frazada corta, eso es así. Y ese es un riesgo que hay que tener en cuenta, porque te puede pasar que si no lo consideras, el día de mañana te ejercen, por ahí lo esperable es vender, pero si el mercado ahora es 5% abajo, bueno, te puedes tener un problema. Y por último, que lo mencioné brevemente, la forma de no tener problemas cuando uno está vendido es, hay 2 o 3, y son siempre los 2 o 3 errores que comete la gran mayoría cuando tiene problemas, ¿no? Uno es no operar de más, o sea, no sobrevenderse, porque si uno se sobrevende, después no tenés margen para aprovechar oportunidades. O sea, el mercado, sobre todo cuando uno tiene una operación como una cuna o ese tipo de operaciones, uno tiene que pensar en qué momento, o sea, qué momento quiere aprovechar, ¿no? Yo, por ejemplo, sé que si el mercado baja un 5%, un 6%, yo lo que voy a querer hacer es vender algunos puts o un lanzamiento cubierto. O sea, me voy a poner en favor de un rebote. Entonces tengo que tener margen para poder hacer eso y no desarmar mi operación, que no se transforme en otra operación, que siga siendo una cuna, pero con un impacto alcista un poco mayor, poder ponerme el lado alcista. Y lo mismo si el mercado sube mucho. Entonces, básicamente es eso, operar más chico, o sea, no exagerar con lo que uno opera, no esperar, o sea, no esperar a que el mercado haga lo que uno quiere o lo que uno piensa que va a hacer, sino operar lo que uno está viendo. Entonces uno dice, oh, yo el delta lo quiero tener en estos niveles. El delta es una forma numérica de ver cuál es el riesgo que tomás. Si no lo querés ver así, lo puedes ver de otra manera. No, yo quiero tener, no sé, 3. El delta es lo que se usa, es la forma buena de hacerlo. Después hay alguno que, bueno, no, yo quiero estar 3 strikes por abajo, 3 por arriba, lo que vos quieras. La forma correcta de hacerlo es el delta. Y hay un engaño con el tema de los teóricos, hay que tener cuidado con mirar solo los teóricos, porque los teóricos no te dan un montón de información. No te dicen qué va a pasar con la volatilidad, qué va a pasar con el tiempo, qué va a pasar. O sea, no te dicen esto. Acá, por ejemplo, pasan los días y los teóricos obviamente se mueven. Y si baja la volatilidad, también se mueve. Y si sube, bueno, la tasa de interés no importa mucho, pero todo impacta. Entonces, eso es importante. Y para terminar, yo no lo quiero hacer muy complejo, pero tampoco tiene tanto sentido. En el curso lo vemos, pero también como para entender que existe. Miren el delta, ¿no? En esta posición. El delta es 3.800 y mañana va a ser 9.000.
y pasado va a ser 14.000. Bueno, ¿qué sucede con el delta? Va aumentando, puede ir aumentando o puede ir reduciéndose. Eso hay una griega que lo mide, que se llama charm, como encanto, ¿no? Que básicamente lo que mide es la segunda derivada del delta en relación al tiempo. Entonces dice cuál va a ser nuestro delta a medida que pasan los días o que pasa el tiempo. Uno podría poner todas las griegas, ¿no? Y sería un despelote con un montón de griegas y en donde nadie entiende nada. Generalmente yo las que uso son delta y teta, no me vuelvo loco. O sea, ¿qué va a pasar si el precio se mueve? ¿Qué va a pasar con el paso del tiempo? Y es interesante y es importante saber que estas existen y que si uno lo quiere ver, entenderlo, y que si uno lo lee, entender cuál es la posición. Eso sí, por ahí tiene que ver un poco más con la práctica también, es decir, veo estas griegas y entiendo qué posición tengo, más allá del gráfico, ¿no? Esto obviamente surge de ver el gráfico varias veces y de entender y relacionar las griegas con el gráfico, con la posición que tengo. Si uno ve el gráfico, por ejemplo así, uno automáticamente, si pudiese, vamos a hacerlo así, estamos justo en la parte de arriba, ¿no? De la cresta, pero si uno ve esto, uno sabe que el delta acá va a ir subiendo y que en otro lado va a ir bajando. Lo mismo que voy a poner, por ejemplo, en esta situación. Esta pancita de acá, lo que nos dice o lo que nos da a entender es que si el papel sube y pasa el tiempo, esto va a venir hacia acá, se va a ir hacia la punta. ¿Y eso qué nos da? Y eso nos da en definitiva un margen adicional a que el mercado suba y nosotros tener más tiempo para ajustar esa posición al alza, que es lo que con lo que yo me siento cómodo, ¿no? Si yo tuviese una posición más simétrica y no tuviese esta pancita de acá, bueno, la posición la voy a tener que ajustar en algún momento, posiblemente apurado por el precio, y no lo quiero hacer en ese momento. Eh, con lo cual esto me da un margen adicional. Cuando el mercado esté acá, yo voy a estar bastante tranquilo con que, bueno, puedo esperar. Y después mirar el teórico y no tanto el vencimiento es clave. Entender los teóricos y no volverse loco a finish. Pero hay un par de temas con el finish. A veces uno cuando ve el finish, como decía antes en la cuna de ejemplo, ¿no? Uno no quiere ajustar porque uno ve cuánto va a dejar de ganar, si ajusta la posición, si mejor quedarse, ¿no? Y eso hace que uno termine cagándola en grande. Con lo cual, nada, esas son algunos... Esto no sé ni qué es. Eh, pero bueno, estos son algunas ideas, algunos conceptos de cómo yo opero las estrategias. Las cunas, no hago siempre cunas, tiendo a estar vendido, sobre todo cuando la volatilidad es alta, porque es donde está la mayor ventaja, pero no es una recomendación, por supuesto, sino es mi estilo de trading. Cada uno tiene su estilo. Lo importante es que uno sea coherente y que uno entienda qué es lo que está haciendo y en qué momento. Uno puede ser, por ejemplo, alcista y puede querer comprar calls porque le gusta ser alcista o lo que sea. Pero si uno ve estas volatilidades en el mercado, comprar un bull de calls, ¿no? un spread de débito, es un error. Y acá hay un tema. Algunos dicen, pero si sube gano. Sí, bueno, está bien, pero eso no significa que no sea un error. Es decir, yo puedo patear a largo con los ojos cerrados, que capaz que en una de esas la meto, pero no significa que soy un gran jugador. Significa que tuve más culo que cabeza. Bueno, eso es lo mismo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si uno quiere ser alcista, hay formas más eficientes y menos eficientes de hacerlo. En las opciones, en los papeles es fácil, tenés que comprar, no te queda otra. Pero en las opciones tenés un montón de formas. Entonces, el secreto o el tema, la clave, está en descubrir cuál es la mejor forma. Porque ahí está la diferencia a largo plazo. Por ejemplo, el que quiere ser alcista y se hace, por poner un ejemplo, un collar, que lo tenía por acá y ahora no me acuerdo si lo tengo, ¿no? No sé si es esta, tenía otra estrategia que era un collar. Pero bueno, si uno tiene un... no, le había puesto venta de call. Este collar, por ejemplo, esta es una estrategia que se podía hacer. De uno quiere ser alcista, podría hacer esta estrategia, ¿no?
Y a esta estrategia no hay nada que discutirle. O sea, una estrategia que gana o gana en todo momento. Acá, si es alcista gana mucho y si acá gana poco. En cambio, un bull no tiene esta figura y además tiene un montón de probabilidades en contra con estas volatilidades. Tenés muchísimas chances de que el precio suba, la volatilidad baje, porque la volatilidad tiene un comportamiento de vuelta a la media, y además te digo una cosa, faltan 9 días, con lo cual en el día 0 vale 0 la volatilidad, porque la volatilidad y el tiempo son fungibles, es así. Con lo cual, baja la volatilidad y tu bull perdió, y el precio se movió a favor. Eso pasa muchas veces. En cambio, uno tiene que pensar esto, mientras uno está haciendo esa estrategia, hay otro que hizo esta estrategia, como yo decía al principio del video, en las sintéticas, y bueno, ahí es donde el que hace eso, el que aprovecha esas oportunidades, es el que parece o que tiene suerte o que uno ve que gana a largo plazo. Y que gana, no voy a decir sin esfuerzo, porque el esfuerzo está puesto en otro lado, pero gana de una forma mucho más pragmática que el que termina rezando para ver si el papel sube, si el papel baja, si el papel hace la curvita, si la vela roja. Y eso hay que aprovecharlo porque en este mercado se da y no se dan todos los mercados. Con lo cual, bueno, llegamos al final del video. Espero que les sirva. Hablé de varias cosas. Me fui un poco por las ramas, pero bueno, espero que les sirva y que cualquier cosa, cualquier duda que tengan o algo que no se haya entendido o algo que haya dejado incompleto, me lo dejan acá en el video y yo después se lo respondo. Y si no, bueno, cualquiera de los grupos me ponen el minuto o algo y me hacen la pregunta. Les mando un saludo y nos vemos en la próxima. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be